mañana. Qué bueno, para un refrigerio. ¿Cómo estás, Samuel? Buenos días. Bien contento, que no me gusta ya viajar. ¿No? Tengo que quedarme aquí. Qué bueno. Papá, le metiste 3 semanas. 3 semanas que estuve solamente 24 horas en Puerto Rico y no es un normal. ¿De No verdad? es normal. Pero ahora no viajo más los lunes, porque hasta los lunes quería los pastores. No sé. Están desesperados por hacer actividades, y es bueno porque un año encerrado. Y estoy en tablo, estoy buscando aquí la comunicación para dar este. O sea, hay un hambre de hacer actividades Sí, yo creo que sí. presenciales. Sí, Estamos hablando del lockdown del marzo, abril, estamos en junio. sí. Un año y 14 meses, donde los pastores, la radio nunca cerró. Ajá. La emisora no cerró ni en María. Para nada, en María. absoluto. Nosotros aquí somos bastante... Pero entonces los templos Bastante cerraron. duritos. La iglesia no cerró, porque somos tú y yo. Pero los templos pero sí. cerró los templos. Sí. Y entonces ha sido muy, estoy dando leche acá, ha sido bastante, pero no, me quedo acá, ahora bastante fuerte. Y en este segmento donde nos preparamos para orar por la petición que tú tengas, ¿verdad? Sea la que sea por un milagro para tu familia, en la relación de casado, un milagro de sanidad, un proceso judicial que muchas veces la gente, ¿verdad? Nos pide la oración, porque para Dios no hay absolutamente nada imposible. Yes. Ve comunicándote con nosotros al 787-993-9700, 787-993-9700. Esta mañanita con Samuel Hernández. Que nos va a cantar. Impresionante ¿verdad? lo que pasó Ministrar. ayer, Ajá. mira, en el hospital. Ajá, ¿qué De pasó? verdad, Estoy buscando cuéntanos. acá para darle share a la ¿Dónde página. estuviste? ¿Qué hospital? Mira, sucedió algo muy tremendo. Esta niña, que se me escapa el nombre ahora, tiene 30 años, parece una bebé de 15 años. Tiene un cáncer agresivo, los pulmones, que se va al estómago y le dan, y su deseo la conocer a Raymond Arrieta, a este servidor, y a otros artistas no cristianos, Sí. y los conoció, pues yo llevaba 3 semanas viajando. Sí. Entonces, pues, me llaman el sábado, mira, aunque sea por cámara, porque ya esta noche, lo que le queda esta noche, cuidado. Wow. Wow. Entonces hice la oración a las 6 de la tarde desde allá. Pero agarré un vuelo a las 6 de la mañana. Y del aeropuerto me metí al hospital. Que es el hospital Lima, que nos dejó entrar, porque sabes que muchas veces no nos dejan entrar. Pues entonces ahí está en nuestra página de Facebook, impresionante. La oxigenación en el suelo ya estaba. La nena se levantó sola de repente. Mira. Se quitó el oxígeno y subió la saturación a 90. Wow. Terminó riéndose, pero un milagro impresionante Qué bien. del poder de Dios. Yo creo que donde hay 2 o más en su nombre, ahí está Él. Claro. Y Dios usó la herramienta de la internet, de Facebook, para estar juntos, aunque no estemos físicamente conmigo. Yo estoy metido en la casa, en la sala de su casa ahora mismito. Exacto. Estoy metido en su celular. Es más, hay gente que conecta el celular a la pantalla de televisión. Sí. Yo estoy metido ahora mismo en la sala de su casa. Entonces, usted allá y yo acá. Al final de esta sección vamos a orar para que Dios complete un milagro poderoso en los hijos, en la finanza, en el ministerio. El tiempo de los milagros no ha pasado. Aquí todos los que me están viendo aquí, aún el más espiritual se puso la mano en la cabeza el año pasado y dijo, y las finanzas mías, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Moriremos en esta pandemia? Hay gente que tiene más finanzas hoy que el año pasado. Y si me estás escuchando, Dios te cubrió. ¿Sabes? El Salmo 121 dejó de ser un amuleto abierto, no solamente la Biblia ahí en su casa. Tu socorro viene de Jehová y Él es tu guardador. Amén. Amén. Yes. Eso es lo bueno, que cuando yo falto 3 semanas vengo aquí, que después no me quiero callar. Viene con una unción, como siempre, como Esta siempre. alabanza que la mitad es de esta hermana Moraima, que le gusta mucho. Me gusta. Creer en ti cuando llegue al desierto, cuando me falta el aliento, pero quiere respirar. Creer en ti es más que suficiente cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas. Cuando sé que los milagros se repone el corazón.
sé que en los milagros no hace falta tener vista, porque aunque tú no lo veas, Él está obrando a tu favor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace trizas. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor. Él cumplirá su propósito en ti. Y si puedes creer, y marca el 787-993-9700. Ahora verás su gloria. En ruta, hola, muy buen día. Muy buen día. Adelante con tu petición. Samuel Hernández, yo no sé si tú te recuerdas de mí, pero yo soy la tití de las gemelas, María Angelín y Yailin Mariam. La tití de las gemelas. Repítemelo, porque yo vine hoy Sí. en directo que Ella dice que no tenía puesto. Yo soy la tití Sí, espiritual sí. de Yailin Mariam, María Angelín. Ah, bueno, son mis primas hermanas, hija de Oscar. Oscar Pues tú eres es hermano de el los tío, pastores y ¿verdad? hermano de mi Eres mamá. tío. Yo soy sí, claro que sí. Ok. Mi mamá la cuidaba, lo que trabajaba en el bazar, Ajá. en Calle y Daisy. Mira para allá. De ahí dice mi tía. Mira. Tanto vamos, sí. Familia. Familia, te mando un abrazo y gracias por ser parte de la formación espiritual de mis primas hermanas. Qué Qué bueno. tremendo. Porque los cuidadores son los que los padres cuando trabajaban tuvieron que ver mucho en la formación. A veces pasaban más tiempo ellos que con los mismos padres. Oscar y Daisy son una bendición. Son dos tíos que yo amo muchísimo. Está pastoreando y ella es una de las costureras más importantes que tiene Puerto Rico. Mira para Hace allá. unos trajes, es Sí. cristiana. Sí. Hace unos trajes increíbles, también tiene su ministerio. Así que le mando un beso a Oscar, a Daisy y a las nenas también. Qué bueno. Adelante, buenos días, refrigerio. Buenos días, chicos. Qué rico escucharlo, Samuel. Un abrazo. Dios te bendiga. Abrazo, Quiero hermano. pedir oración por un amigo que amamos mucho, que en estos días me llamó para decirme que le habían dado un diagnóstico de cáncer. Yo creo que Dios lo puede sanar. Y yo sé que esto no es más que un escenario para que Dios se manifieste de manera poderosa. Amén. La ciencia médica, ellos hablan las cosas que ellos ven. Hablamos aquí las cosas que no se ven. Se llaman como si fueran. Repito el testimonio del domingo. Llegué en un vuelo expreso de esos a las 6 de la mañana directamente a un hospital. Ah. Una niña que estaba muriendo. Estaba ya en los últimos suspiros. Y se levantó, comenzamos a orar juntos. Se levantó. Dios cambió el diagnóstico de repente, en ese de repente que vino. Yo creo en el poder de Dios. Así Amén, que amén. aquí yo creo que si abrimos la línea, ¿cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho? Yo creo que la sanidad del cáncer está entre los primeros lugares. Ajá. Ha restaurado un montón de matrimonios, se ha convertido en un montón de gente que sigue siendo el milagro más grande. Pero aquí hubo un tiempo, todavía, pero hubo un tiempo que la gente volvía a llamar al martes siguiente. Mira que fui al médico y no encuentran nada. Y la gente tenía que llamar. Hubieron momentos aquí que se entraban 8 llamadas, 4 eran de testimonio. Wow. ¿Cierto? Hubieron martes aquí de testimonio puro. Así que el tiempo de los milagros no ha pasado. Yo creo que al final vamos a orar por esa oración Amén. de fe, creyendo que el Amén, cáncer tiene así que es. secarse e irse en su cuerpo en el nombre de Jesús. Tenemos que seguir creyendo. Sí, sí. Amén, todo el Yes. En el nombre tiempo. de Jesús. Así es. Aunque nuestros ojos miran lo contrario. Amén. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Eso. Totalmente Aquí de tenemos acuerdo. línea. Sí, claro que sí. Hola, ¿quién anda por acá? Hola, buen día. Buen día. Buenos días. Me quiero mantener en el anónimo, ¿verdad? Llamaba para pedir oración por una cita médica que tengo mañana. El resultado de esa cita médica, pues de ahí va a depender, ¿verdad? Mi estado financiero. Pero yo estoy confiada en el Señor, ¿verdad? De que Él es el Dios que todo lo provee y todo lo suple. Y si hasta ahora me ha mantenido de pie, yo sé que lo continuará haciendo. Amén. Bienvenida a la matemática de Dios. Es restando, suma, dividiendo, multiplica. Yes. Aquí está emisora, no me lo tiene que decir el jefe, no lo voy a mirar. Fue otro que se puso la mano en la cabeza ahora, que aquí hay más de 10 empleados directos y más de 20 de forma indirecta. Sí. Empleados, pero si somos por familia, son más de 100 personas. A 4 por familia suman más de 100 personas que dependen aquí financieramente. ¿Te ha faltado algo? Nada. Nada. Entonces,
Gedeón, 32,000 personas. No, eso es mucha gente, papá. Y vas a pelear con las fuerzas que te quedan, no con las que te voy a dar. Por eso te voy a llenar el tanque. Está en ti, como la hueva de Norma que siempre está en él. Alábalo. Está en ti. Sí. Pues con esa gasolina que te queda, vas a ir a Mayagüez y vas a virar. Yo siento la presencia de Dios. Y en el proceso te voy a fortalecer. Pero tienes mucha gente. Ellos son muchos como langosta. Se quedó con 300. Y con los 300. Y una clase de pela. Una clase de pela tremenda. Para la historia. Entonces, después que estudio contabilidad, me graduó con suma por lado, con los libros, Dios en la gloria, porque yo quería hacer un CPA. Viene Dios a insultarme la matemática que yo aprendí. Y le digo a Dios, 5 por 0 da 0. Y él me dice 25. La matemática de él. Me lo vas a probar. Yo doy esfuerzo alcanzado y multiplico la fuerza que no tiene ninguna. Él multiplica de 0. Pero es que el banco, como dijo la señora, el banco, esto no me cuadra a mí. No. Miqueas 13 dice que él abre caminos y puertas donde ni siquiera hay, y a la cabeza de Dios va Jehová. Amén. Hoy en día yo no soy ni cantante de música cristiana, ni soy predicador. Yo me dedico a abrazar a la gente. Qué chévere. Ministerio nuevo. Y lo sabemos, lo hemos visto muy bien. En los últimos 2 años yo he ido a 5 iglesias en Puerto Rico. Lo demás es he ido hogares. a 5 viajes, pero he ido a 1,000 casas, comer sándwich de mezcla y orar por la gente que está enferma. Qué bueno. Y 500 hospitales, pues yo me dedico a abrazar a la gente. Funerales. Entonces, hay veces que yo tengo que llevar en vez de recibir. Yo tengo que llevar finanzas. ¿Nos ha faltado algo? Nada. Dios nos ha metido a la buena o a la mala en su matemática. Exactamente. Qué tremendo. Y todo lo que nosotros en los últimos 4 años propusimos, Dios lo hizo al revés. Amén. ¿Cierto o no es cierto? Alex Campo y Tales Roberto cantan 1 más 1 en la matemática de Dios puede ser 1,000,000. Hay esa canción. Pero Alex Campo y Tales Roberto. Pero lo voy a escuchar hoy. Sí. No es que la matemática de Dios no entiende algo el mensaje de eso. No entiende nada. Un día Dios te dijo a ti aquí, en esta pared de allá, que yo iba a honrar tus decisiones, aunque no las entendieran y algunas que te causaron dolor. Así ha sido. El tiempo de honra. Es que esta sección es como una espada de 2 filos. A veces yo me olvido que estoy en vivo y me quiero tomar un café con ustedes. No, es que es tremendo lo que está pasando. Vamos a llamar del público. En ruta, buen día. Buen día, Dios les bendiga. Amén. Santo Dios. Quiero oración por la salvación de mi familia, de mis compañeros de trabajo y por la salud de nosotros y los matrimonios en mi familia y el mío. Y hablaste de la familia y del matrimonio. Hay una canción que dice: Dios bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, mi familia te necesita. Oh Dios, escucha mi clamor, que nos amemos, nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home, sweet home. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yes. Allá nosotros hicimos lo que íbamos a hacer y oramos y dijimos lo que íbamos a hacer. Lo le toca a Dios. Ahí vio Samuelito, el mismo solo, se llevó el piano para el cuarto. Ahí está Samuelito. Mira, vamos para plaza para que me compre unas camisetas de esas de salir para seguir yendo a la iglesia contigo. Ellos mismos con el hambre de seguir buscando a Dios. Qué bueno. Ya yo le dije los sermones que iba a decir. Ya yo le dije le di una vida congregacional de ejemplo para mi familia. Ahora le toca a ellos decir. Y estoy viendo la mano de Dios. Qué bien. Tu matrimonio va a ser restaurado. Tus hijos van a ser enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de ellos. Amén. Con justicia vas a ser adornada y estará lejos de opresión, porque el temor no se va a acercar a ti. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí.
ninguna alma forjada prospera. Mi nombre es Samuel Hernández. Apruebo este mensaje. Amén. Ay, Dios mío. Y tenía 54. Amén. No, eso es tremendo. Mira, en Una más WhatsApp por acá. muchas peticiones Sí. por los hijos, matrimonios, salud, Dios se la gloria. para sobrinas. Realmente la gente está desbordada, ¿verdad? Es tiempo de necesidad y estamos aquí para eso. Es refrigerio. Eso es este todo. espacio es para ustedes. Okay. Es que si tú miras los últimos 4 años de Puerto Rico, todo ha sido al revés. Sí. Irma, Todo inesperado. María. Todo inesperado. temblores, visión 2020, Ajá. el mejor año de tu vida, pandemia. Señor, queremos que se transforme la energía eléctrica. Pues ahí está una compañía. Después que está, no la queremos, Señor. Y después que entra, Dios le manda 7 días de lluvia. Y una explosión. Y una explosión. Todo ha sido al revés. Todo. Sí. Entonces, entró la compañía nueva que tú querías, explosión y 7 días de lluvia para que goce. Sin luz otra vez. Ahí está. Todo en los últimos 4 años ha sido al revés. Todo. Todo. Y esto nadie habla. Entonces, ¿qué Dios está haciendo? Vuelve a la fuente, a la palabra, a buscar de Dios. Amén. Amén o no amén. Amén. Una más, Próxima una más. llamada que nos metimos, nos metimos, y mi esposa era empleada de la autoridad. Diga, cambia el tema ahí. Alábalo. Buen día, buen día. Nos gozamos acá. Amén. Pero tengo razón o no tengo razón. Claro. Sí, sí. Señor, hace falta transformación. Toma la comida que pediste. Llegó. No la queremos. Y después que ya está complacido. Pues ahora una explosión y 7 días de lluvia para que goce. Todo ha sido al revés. Todo ha sido al revés. Todo en los últimos 4 años. Hasta cerró el gobierno, cerró el mundo entero y los cielos se quedaron abiertos. No nos cansamos de decir, vuélvete a Dios. Amén. Busca a Dios. Vete a la palabra, en ayuno, oración. Vamos a la esencia del evangelio. Amén. Sácame, estoy viendo una cara por aquí, que creo que me la saquen, es como del pueblo de Manatí. Me la saquen y te quiere que yo siga porque se está gozando. Adelante. Aquí buen día. tenemos en línea. Esto está encendido aquí ahí. Hola. Hello. Sí, buen día. Buen día, Dios le bendiga a todos. Amén. Es para pedir oración por salud de José Antonio Santiago, tiene leucemia. No hay suficiente sangre para darle las plaquetas que necesita. Estamos desesperados en la familia y queremos que Dios haga un milagro. No quédese en línea, no solamente por él, solamente. sino por todos los enfermos que necesitan sangre y no hay sangre disponible. Pero vamos a hacer algo. Esta emisora también, como servicio público, a usted, en una forma particular, vamos a permitirle que diga aquí al aire qué tipo de sangre necesitan. Bueno, realmente yo no sé cuál es el tipo de sangre, pero él está en el Hospital Regional de Guayama. Ok. Escuche bien, en los comentarios de este post de Facebook, si usted no sabe cómo manejar eso, dile a su familia, vaya a Nueva Vida, déle like a la página y en Refrigerio con Samuel Hernández a las 9 de la mañana, inunden ahí los comentarios el tipo de sangre, donde la gente puede ir a llevar su sangre y donar sangre. Yo puedo orar por usted, puedo donar sangre, pero me tienen que buscar un alcoholado o algo. Y una galletita. No, muchacho, no sé qué pasa, yo puedo ver lo que sea, pero... De veras, de edad. No, o sea. cuando fui a casarme, Norma, wow. Y voy yo para allá. Acompañante de Samuel Hernández, pasé por aquí. No sé qué pasa. Mira qué cosa. Pero usted sí, colóquelo aquí en el post. Dele like a la página. No venga usted a pedirnos un favor a una vida y darle like a la mega. Alábalo. No, No. Eso no. No se ponga aquí. Recuerde que lo que usted dice aquí en media hora, ni Juan Carlos Mato, ni sus auspiciadores tienen que ver. Alábalo. Mira, hay una petición Juan especial. Carlos. Hay una petición especial. Se pide oración por un pastor en San Sebastián que se le quemó su casa anoche. El pastor Félix dice aquí, perdió su casita anoche, así que. Mira, es que esas cosas a veces yo no sé si es la edad, yo estoy jovencito, pero no sé si es que, pero yo he puesto muy más sensible. Yo veo, hay 2 tipos de puertorriqueños, los que lo critican todo y los que nos hacemos disponibles. Es otro tema para otro martes. Pero estoy más sensible, esas cosas a mí me conmueven el corazón y el alma. Sí. Y si yo no sé cuál, pero esta emisora yo la escuché los otros días en Yauco, 97.7 por allá abajo. Sí. Y por el norte se mete ya. Y si ponías el 94.5,
Yauco, Sabana Grande, Peñuela, San Germán, Sabana Grande, la escuchabas local, porque esa es la frecuencia de esa zona. Entonces, pero San Sebastián, ¿dónde nos escuchan? 95.5. Ok. En San Sebastián. Aquí la fe sin obra es muerta, así que yo estoy diciendo cosas que las digo yo, eso después la emisora puede decir lo que sea. Pero ese pastor que se comunique con la oficina de Nueva Vida, si hay que hacer un anuncio, claro, para conseguir la ropa que hace falta. Claro que en tiempo récord. Yo tengo zapatos que no uso allí, ropa que a veces uno ni usa. Cierto es. No, esta sección no solamente es para orar. Aquí, en el programa por las noches aparecían neveras, aparecían estufas. Sí. La gente, y yo considero que vamos a orar por ese pastor para que Dios le supla todo las cosas. Pero mira, el día de Reyes, mi hijo menor me dice, papá, consigue el PlayStation 5. Muchacho, voy para Estados Unidos. Me voy en ayuno para Walmart, anuncio no pagado. Llamo a mis amigos de Estados Unidos y no consigo el PlayStation. El día de Reyes va como el perro arrepentido. Me muero, no te conseguí el PlayStation. Y me dice, yo te quiero a ti. Wow. No me importa la casa que me diste, te quiero a ti que dejaste los aviones para estar conmigo. Qué bueno. No me importa el auto que cargas, te quiero a ti. Amén. O sea, no es que esté agradecido, es que lo más importante, si se nos quema la casa, exacto, y no hay donde cortar la cabeza, yo te quiero a ti, contigo hasta debajo de un puente. Exactamente. Así que, pastor, no te preocupes, que la presencia de Dios lo llena todo. A mí si me dejan, me voy para Sidra con una hamaca allí, o para la finca, Be Happy, anuncio no pagado. Va a tener que entonces tú de allá para anunciar que para acá, ¿sabes? Sí, no todo para allá. Sí, apoyo. El converger, la familia. Dios lleva 4 años que nos manda para las casas. Huracán Irma. Mira cómo está la cosa. Qué bueno está la cosa ahí abajo, mira. Cómo se unen a comer en la mesa. Está bueno eso. 1 año. Huracán María. Que está bien. Enero 1 del 2020. Somos más y no tenemos miedo. Aquí mandamos nosotros. Quitamos y ponemos Reyes para tu casa y con mascarilla para que gocen. Y le dejó el mismo gobierno para que gocen. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Adoramos a Dios. Alábalo si puede. Marzo 1. Fíjate. Ya no hay temblores. Ahora sí que vamos para adelante. Los que mandaban aquí están en sus casas ahí con mascarilla. Alaba. Pero en marzo 1, ahora vamos para adelante. Pandemia, para tu casa otra vez. Todo conduce a una dependencia absoluta de Dios. Al mes. Dijeron, no, esto es lockdown de un mes. No, 1 año, para tu casa. 5 años consecutivos. Que Dios te manda para tu casa. No, yo voy a tener que faltar 2 martes cogidos porque yo vengo virado cuando yo vengo para acá. No va a faltar más. Vienes prendido. Samuel, tengo otro segmento, el tiempo se me corre rápido, pero necesitamos la oración. Claro que sí. Pero entiendo lo que te quiero decir con los últimos 4 años, ¿verdad? Totalmente. Nos manda Dios para las casas, la familia, los hijos. Así que la casa es importante. Sí, pero no es lo más importante. Así que la familia del pastor San Sebastián que llame a la oficina al 787-993-9706. Que 06. Que llame a ver qué podemos hacer. En las redes colocamos algo, el número de ellos. Le damos la que mano. También nos pueda escribir también en la página nuestra. Así es. Tenemos un montón de comentarios ahí. Pero también su casa, mira. Padre, gracias porque esta sección hablamos de todo. Pero hablamos con la evidencia de que en los últimos 4 años las cosas no nos han cuadrado en términos matemáticos, en términos financieros y en términos espirituales. Tú has hecho como tú has querido. Y estas cosas hay que decirlas, porque todo ha sido al revés. Y dije por qué al final. Y al final es porque nos mandaste para las casas a salvar nuestra familia, a abrazarlos, a albergarlos, a decirles, tienen que seguir levantando las manos, a decirles, nuestro socorro viene de Jehová. Los cielos nunca estuvieron cerrados. Vamos a volver a la fuente, esa fuente inagotable que nos da finanzas para seguir, que nos da la fuerza cuando no nos queda ninguna, y que hubo una promesa que todas las cosas que pidamos al Padre creyendo en su nombre, tú las ibas a hacer, y que para el que cree, no algunas cosas, todas las cosas le son posibles. Por lo tanto, esa persona que llamó con cáncer, con lupus, por un estudio que le van a hacer, que de eso dependen las finanzas de ella, y tiene unos planes para comprar casa y otras cosas más, todos van a salir negativos. Yo lo creo en el nombre de Jesús.
todo lo pedimos conforme a tu voluntad. Pero tú mismo dijiste que todas las cosas que pidiéramos, tú las vas a hacer. Que donde hay dos o más, ahí está Él. Y dijiste también, claramente, que tú estás en medio nuestro cuando alguien te cree y nos juntamos en un mismo sentir. Que es lo que yo siento en esta página de Nueva Vida, que es lo que yo siento en este live, en este instante. Es tu fuego, es tu presencia. Oh, sin igual que se mueve haciendo milagros y prodigios. Las finanzas se restauran, nuestra familia se restaura, los matrimonios se restauran y van a ser más fuertes que al principio. Sí se puede perdonar, sí se puede restaurar, sí se puede levantar. Pero hoy también abundó la gente orando por un milagro. Yo creo que en nombre de Jesús, que por su llaga fuimos curados. Recibe el milagro que escribiste en la página. Recibe sanidad, restauración de familia, finanzas y todo lo que necesites en el nombre de Jesús de Nazaret. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Tu problema se resolverá. La victoria obtendrás si le crees a Dios. Hasta hoy llegó tu enfermedad. Nos vemos el martes que viene porque la sección acaba de terminar. Señoras y señores, Samuel Hernández, Refrigerio en Nueva Vida 97.7. No me gusta la radio a mí. Me voy a quedar aquí. Quédese ahí. Nos vemos, Samuel, te amamos. Desde aquí.